Si tienes la PAU este año o simplemente eres un estudiante preocupado por las malas notas o por tener buenas notas pero a coste de no enterarte de nada, quizás este vídeo te pueda ayudar. Yo el año pasado hice la EBAU y saqué un 13,776. Muy buena nota, además teniendo en cuenta que el año pasado para mí fue un año de tremendo crecimiento en lo personal, puesto que empecé a ir al gimnasio. Tuve un grupo de música bastante activo, dando conciertos por distintos lugares y en definitiva saliendo mucho con mis amigos. Es decir, sacar buenas notas no equivale a un sacrificio extremo. Se puede compaginar todo. Y es que en el vídeo de hoy no quiero tratar cosas específicas del estudio, a saber, cómo subrayar, o la memorización espaciada, la asociación de conceptos, o el hecho de asegurarse siempre un repaso antes del examen. El vídeo de hoy busca ir un paso más atrás. Es decir, voy a mostrar por qué concibo las buenas notas como un culmen de buenos hábitos, más como la punta de un iceberg que como un fin en sí mismo. Es decir, las notas como un resultado y no como algo que haya que buscar de manera totalitaria. Entonces, pienso daros algunas ideas clave o algunas de las ideas que en retrospectiva me ayudaron a sacar las notas que saqué y a poder al final entrar en la carrera. Bien, primero quiero empezar atacando una de las concepciones principales que tenemos a la hora de estudiar. Es decir, que más tiempo es igual a mejor. ¿Por qué nos quedamos estudiando hasta tarde el último día de los exámenes? Sabemos que en altas horas de la noche normalmente la productividad no es tan elevada como en otros momentos del día. Y además sabemos que si nos organizamos no tenemos que llegar al último día quedándonos hasta muy tarde. Pero yo creo que si hacemos precisamente esto, es decir, sentarnos en la silla hasta que el cuerpo no aguante, o simplemente estar sentados a unas sabiendas de que no nos está cundiendo, es más por un motivo de autopercepción que de resultados. Es decir, si nos percibimos a nosotros sentados con el folio delante, pensamos que, bueno, estamos estudiando y no lo estamos haciendo mal. Sin embargo, si nos vamos a dormir antes, pues a lo mejor pensamos que no estamos siendo tan productivos. Es decir, tenemos que cambiar esa percepción del tiempo como medidor de la productividad. Y en esto quería enseñaros pues un simple modelo mental que pueda ayudaros a capturar la idea que estoy hablando. Tenemos que pasar del reloj, entendido como el tiempo, a la diana, entendida como la concentración. Porque sí, la concentración es el factor clave. Y justamente el factor que los adolescentes de mi generación peor llevamos. ¿Por qué? Pues bien, la razón es simple y está delante de ti ahora mismo si estás viendo el vídeo. Es el móvil, el ordenador, llámalo como quieras. Y es que somos la generación con la atención más fragmentada de la historia. Los Reels, los YouTube Shorts, mensajes de WhatsApp. Tenemos 1000 estímulos pugnando por nuestra atención continuamente. Y son mucho más estimulantes que el folio que tenemos delante. Por eso, por favor, hazte un favor y no te engañes. Es decir, si te vas a poner a estudiar, el móvil fuera de la habitación y el ordenador sin redes sociales. Es decir, no te metas a Instagram desde el ordenador si estás estudiando, no te metas a WhatsApp web. Y eso es algo que yo el año pasado cumplí a rajatabla. O sea, no puedo concebir, por ejemplo, el estudio con el móvil al lado o con el móvil, si estás en la biblioteca, con el móvil en la mesa, al menos ponlo en la mochila. Pero no pongas la galleta delante y te niegues una y otra vez a comerla porque al final vas a acabar cediendo. Directamente apártala de la vista. Y que no exista para ti. Entonces, yo no, por ejemplo, no concibo eso, igual que tampoco concibo el dormir con el móvil en la misma habitación. Porque soy consciente de que aunque no lo esté usando, si sé que lo tengo al lado, siempre voy a estar, siempre una parte de mí va a estar diciéndome, pues mira esto, mira lo otro, que al final te puedes autoconvencer de 1000 maneras para mirar el móvil y para coger los estímulos.
¿Qué pasa? Que si miras el móvil, estás fuera. Ya no estás dentro del estudio y te va a costar un montón coger otra vez la concentración. Dentro de este tema recomiendo muchísimo el libro de Minimalismo Digital de Cal Newport, que si os interesa cómo tener una mejor relación con lo que es las tecnologías y las redes sociales, lo recomiendo infinitamente. Y si queréis un vídeo sobre él, me podéis dejar algún mensaje en los comentarios. Y del mismo autor también recomiendo Deep Work, si queréis leer sobre la ciencia que hay detrás de la concentración. Y So Good They Can't Ignore You, si estáis un poco angustiados o preocupados de no encontrar vuestra vocación o no encontrar la carrera de vuestros sueños, como a mí, por ejemplo, me pasó el año pasado. Bien, la siguiente idea es simple pero poderosa. Organízate. Organízate no solo ya por los estudios, sino por lo que hay más allá de ellos. Es decir, la filosofía que estoy defendiendo es que las notas son el resultado de unos buenos hábitos, son el resultado de una persona saludable, sana, en todos los sentidos. Es decir, no son el resultado de una persona que se pasa todo el día delante del folio a costa de renunciar a todos los otros aspectos importantes de la vida, como puede ser la vida social, como pueden ser los hobbies, como puede ser el deporte. Y en ese sentido os traigo un método que es el que utilicé yo todo el año pasado en segundo de bachillerato y el que he utilizado en este primer cuatrimestre de la universidad y que me funciona muy bien. Y es muy simple. Es decir, simplemente tener en un folio anotados todos los días del mes y dentro de él ir anotando los compromisos que tenemos y a la hora, dentro de cada día. Y las cosas que queremos hacer. Os cuento mi caso en particular. Yo el año pasado principalmente tenía 2 compromisos. Bueno, 3. Eran el gimnasio, al cual quería ir unos 2 a 3 días por semana. También los ensayos con mi grupo de música, que podían ser un día en semana. Y algunos días debates en el instituto. Pues bien, tenemos que anticiparnos a esos eventos para poder crear el espacio y el tiempo necesario para poder hacerlos. Si yo, por ejemplo, quiero ir al gimnasio, qué sé yo, los martes por la tarde y los sábados por la mañana, pues ese tiempo me lo tengo que reservar para ir al gimnasio. Y el hecho de tenerlo aquí en un papel nos hace ver lo que tenemos que hacer antes y lo que tenemos que hacer después. Por ejemplo, yo aquí para los finales de este primer cuatrimestre, experiencia solo equiparable a la de la EBAU, me fui organizando y fui poniendo cada día las cosas que quería estudiar o que quería dejarme hechas. Y además, los días de la semana que quería ir al gimnasio. Además de distintas quedadas como Nochebuena, Nochevieja, etc. Si tienes enfrente tuya, ¿cuándo tienes los exámenes? ¿Qué compromisos tienes? ¿Qué cosas quieres hacer? ¿Y qué quieres hacer cada día? Va a ser infinitamente más fácil cumplirlo que dejándolo simplemente a tu buena voluntad y a la espontaneidad. Porque la espontaneidad nos lleva muchas veces a la procrastinación. Y nos va a llevar muchas veces a encontrarnos a 2 días del examen sin haber empezado con él. O a 2 días del examen, aún peor, sin entender nada. Y dentro de este ámbito, quería decir que no importa tanto que cumplas con lo que pones en el papel, como que lo organices. ¿Qué quiero decir? Tenemos que ser rígidos, pero flexibles. Tenemos que saber que probablemente cuando estamos planificando, estamos sobreestimando nuestra capacidad de lo que podemos hacer. Entonces, no está mal, por ejemplo, llegar un día y ver, por ejemplo, que no te has estudiado todo lo que te querías estudiar, o que no te ha dado tiempo a hacer todo lo que querías hacer, porque al final es una cuestión de reorganizar. Pero organízate, porque un fallo al planificar, es decir, el que falla al planificar, planifica fallar. Y si no estás planificando, ya estás fallando. Entonces, vamos a organizarnos. Y el último punto de estas ideas clave en mi experiencia, y sobre todo lo tengo o viene más por mi experiencia en la universidad que en el instituto, es
que priorices el entender sobre el memorizar. Y es que, a ver, ¿puedes sacar buenas notas sin enterarte de lo que estás diciendo? Efectivamente, porque el que te corrige no sabe si sabes de lo que estás hablando o no. Pero ya que tienes que hacer algo, hazlo bien. Ya que tengo que hacer algo, yo lo quiero hacer bien. ¿Por qué? Yo este año en mi carrera, cuando empecé, no me enteraba de nada, absolutamente nada. Y seguí con el método de estudio que había tenido en segundo de bachillerato, y sobre todo para la EBAU. A saber, como tienes poco tiempo, buscas priorizarlo, buscas priorizar el memorizar y el tener las cosas claras en tu cabeza al entender. Pero luego, yo pienso que al final, ya que tienes que hacer algo, hazlo bien. Y ya que estás yendo a un instituto o a una universidad donde tienes gente especializada en determinadas materias, qué menos que intentar entenderlas y encontrar por qué las cosas son como son. En mi carrera, después de una profesora nos dijo algo que me impactó mucho. Estábamos en el laboratorio preguntándole sobre por qué esto era así, porque en la presentación no nos había dado lo que pasaba detrás. Y nos dijo algo muy impactante, y es que en segundo de bachillerato estábamos acostumbrados a que nos dieran todo hecho, todo masticado. Y estoy de acuerdo. Somos una de las generaciones a las que más fácil se les pone las cosas en cuanto a la enseñanza. Cada vez se leen menos libros. Cada vez la educación está, pues eso, más estandarizada y al final, si no entiendes algo, se tiende a pensar que es culpa del maestro y que tú no tienes que hacer nada por intentar entenderlo. Pero a raíz de esa conversación fui un poco más allá y aprovechando pues la fuente que tenemos hoy, que es internet, pues sí que iba buscando las cosas que no entendía de los apuntes por qué eran como eran. Y yo al hacerme mis propios apuntes lo iba anotando, de forma que lo iba entendiendo. Entonces era mucho más fácil quedarme con ello que si no lo supiera. Y además, y más importante, te empieza a gustar más porque lo conoces. No te puede gustar algo que no conoces. Esa es la base. Entonces, quedémonos con la idea de que enseñar es colectivo, es decir, nos enseñan en grupo, pero aprender es individual. Y depende de tu curiosidad, de tus ganas de aprender y, en fin, de lo que quieras sacar de los estudios. Si solo quieres sacar una nota porque tienes la mentalidad de que es un medio para entrar en una carrera determinada o para ejercer una determinada profesión, todo esto no hace falta. Pero ahora, si quieres ir un paso más allá y quieres aprovechar la educación que se te está dando gratis, o lo pagan tus padres, o incluso aunque la pagues, aprovecharla aún mejor. O quieres ser un mejor profesional, al final entendiendo la base, los fundamentos de lo que estás haciendo, creo que merece mucho la pena a la hora de estudiar y a la hora de intentar memorizar las cosas, mirar de antemano las cosas que no entendemos. Entonces, como conclusión, quiero decir que ya que tienes que hacer algo, hazlo bien. Si tienes que estudiar, intenta desarrollar un buen método. Es decir, que no sea solo para el próximo examen. Vayamos un poco más allá. Estudiar es algo que requiere de concentración. Y algo que nos la quita, sin duda alguna, son las tecnologías. Las tecnologías mal usadas, el móvil. Algunas de las personas que mejores notas sacan en mi carrera o que más admiro por su método de estudio, por lo que saben, no tienen Instagram o tienen limitado el tiempo de exposición. Y creo que esta es una idea que se repite en gente, eso, que comprometida y sacrificada. Las notas son un resultado, el culmen, son la punta de un iceberg, no son el fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos que sacrificar todo para sacar buenas notas. En su lugar, tenemos que buscar mejorarnos, tener mejores hábitos y concebir a nuestra persona como un todo
para poder tener mejores notas. Por ejemplo, si sabemos que el estado físico influye en las notas, no dejemos de hacer deporte. El deporte es fundamental. Y si algún día queréis que os explique eso, cómo influyó el gimnasio en mi rutina y cómo lo veo, pues ya os lo contaré. Y en fin, espero al menos que si os quedáis con algo de este vídeo es que sacar buenas notas o para sacar mejores notas, en fin, para entender mejor las cosas, no hay que estar sentado más tiempo, sino mejor. Y para ello debemos cambiar nuestra percepción, hacer un cambio de paradigma y conseguir una rutina estable. Una rutina que en definitiva nos haga mejorar como persona. Nos vemos en el siguiente vídeo.